Buenos días, hermanos. Es un gozo nuevamente saludarles, enviándoles un fuerte abrazo de la Iglesia Bautista Bíblica del Arrepentimiento Reformada e Independiente. Aquí en la Nopalera, en el municipio de Tláhuac, en la Ciudad de México. Hoy tendremos nuestro mensaje especial, evangelístico, expositivo, como tenemos cada domingo fin de mes, con el fin de que quien escuche este mensaje, si asiste a la iglesia, pueda entender si realmente está en Cristo, que entienda bien lo que es la salvación, pues no podemos dar por hecho que la gente entiende. Por eso hacemos estas predicaciones cada fin de mes. Y también aquellos que por primera vez están escuchando, que Dios obre en ellos para que les dé la vida y puedan ser salvos. Hoy estudiaremos en un mensaje de Mateo. Pero antes de empezar, oremos al Señor para que dirija nuestra clase. Señor, te damos gracias que nos das la oportunidad de estar aquí presentes. Te pido que seas tú el que nos enseñes, que el hombre calle, que ilumines nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, la vivamos y la compartamos. Y aquellos que están escuchando por primera vez, obra en ellos para que puedan, si los has elegido, les des la vida y puedan entender tu palabra. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades y límpianos en la sangre de Cristo Jesús. Y te pido que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra tuya, Señor. Te lo suplicamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el tema o el título del mensaje, la duda de Juan el Bautista, que está en Mateo 11, 1 al 6. Y como les decía, hoy hablaremos de Juan el Bautista, el heraldo del Señor, profeta de Dios y quien preparó el camino del Señor Jesús, guiando a la gente al arrepentimiento, bautizándolos y señalando a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y afirmando que el Señor Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero sucedió un acontecimiento en su vida de Juan, lo cual vamos a estudiar ahora. Vayamos a Mateo 11, versículo 1 al 6. El versículo 1 nos dice: y sucedió que cuando acabó Jesús de dar órdenes a sus discípulos, pasó de allí a enseñar y a proclamar en las ciudades de ellos. Mateo nos informa que, habiendo terminado este encargo a los discípulos, el Señor Jesús salió de allí para enseñar y predicar, lo cual era el ministerio más importante para él. Y es muy interesante, dice que en las ciudades de ellos. En consecuencia, continúa el gran ministerio que estaba llevando en Galilea. Aunque en Mateo 11.1 solo se menciona enseñar y predicar o proclamar, es claro por el versículo 5 que también realizaba un buen número de obras de poder. Y es por esa razón que, aunque cuando en el versículo 2 la traducción hechos u obras hubiera sido correcto, a la luz del contexto probablemente mejor traducir actividades. Esto incluye enseñanzas y predicación, así como también milagros que llevaba el Señor Jesús sanando, sacando demonios y haciendo manifestaciones con la creación. Pero el versículo 2 nos dice: mas Juan, habiendo oído en la cárcel las obras de Cristo, enviando a 2 de sus discípulos. Es muy interesante porque debemos hacernos la pregunta: ¿por qué se encontraba en la cárcel Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista fue encarcelado por el rey Herodes Antipas, por el hecho de que Juan le exhortaba, pues estaba viviendo en adulterio con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Veamos Marcos 6, 17 al 20, que nos narra esta historia. Dice así, Marcos 6, 17 al 20. Porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Vemos que Herodes precisamente lo arresta, y lo arresta todavía para poder guardar su vida de Herodías, que quería matarlo precisamente porque estaba viviendo en adulterio con Herodes. Y ella era esposa de su hermano Felipe.
Y él, Juan y Herodes, manda a encarcelar a Juan el Bautista y lo había encerrado en la tenebrosa fortaleza de Macaero, moderna Cribat Macuber, que se llama hoy así la ciudad, ubicada a unos 8 kilómetros al este del Mar Muerto y unos 24 kilómetros al sur de su extremo norte. La prisión era parte de uno de los palacios de Herodes, y aunque su encarcelamiento debe haber sido una prueba muy triste, a Juan le era permitido recibir visitantes. De ellos, él había sabido acerca de las actividades de Jesús, o sea, de su enseñanza, de su predicación y de los milagros que estaba haciendo. El mismo de quien Juan el Bautista había dicho tantas cosas maravillosas. Juan tomó una decisión muy sabia cuando, en vez de guardarse la dificultad acerca de Cristo para sí, o de conversarla con otros, pero no con la persona indicada, llevó su dificultad al mismo Cristo. Debido a que el Bautista estaba preso, de tal modo que no podía ir y ver personalmente al Señor Jesús, envió palabra por medio de sus discípulos, o sea, de los discípulos de Juan el Bautista. El versículo 3 dice, y le dijo, ¿tú eres el que viene o a otro esperamos? ¿Por qué tenía confusión Juan? Y es que Juan el Bautista tuvo esta confusión porque había presentado al Señor Jesús como el soberano, que venía a poner su reino y llevar a cabo el juicio final. Así lo había presentado Juan el Bautista al Señor Jesús. Esa había sido su forma de presentarlo. Veamos Mateo 3, 8 al 12 lo que dice. Mateo 3, 8 al 12. Dice así, Mateo 3, 8 al 12. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pues allí Juan el Bautista estaba hablando de los inconversos y de aquellos que no tenían a Cristo en su corazón, que no habían sido elegidos, serían echados, porque no daban los frutos que pedía Dios en su vida, porque no guardaban el pacto de obras y iban a ser echados en el infierno. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, y ahí está reconociendo que Jesús es el soberano, mucho mayor que Juan, es más poderoso que yo, porque reconoce que era Dios mismo, el creador de todo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, hablando de la gente elegida de Dios, los convertidos de Dios, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, hablando de la gente inconversa, de los que ha reprobado Dios, de los que ha dejado de continuar en el curso de su vida. Y sabemos que cuando Dios nos deja seguir en nuestro curso de nuestra vida y no interviene Él para detener ese curso, nos lleva esa forma de vivir al infierno. Pero Él había presentado hacia Cristo, pero al escuchar los hechos de Cristo, su predicación del Evangelio del Reino y sus sanidades, le parecía que no concordaban con sus enseñanzas sobre el Señor. O sea, no le cabía en su cabeza que Jesús fuera alguien que predicara un Evangelio de buenas nuevas del Reino y sus sanidades. Lo que no discernía Juan el Bautista es que estos acontecimientos predicados por él acontecerían en la segunda venida de Cristo. Segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos espiritualmente en su manifestación y en su reino. Juan pensaba que con la primera venida de Cristo iba a llevarse a cabo todo esto, pero no.
estamos hablando de que su primera venida vino a predicar el evangelio del reino y a cumplir toda justicia, como bien le dijo a él, demostrando que tenía que morirse, sepultar y resucitar al tercer día para traer la justicia de Dios a las vidas de su pueblo elegido, y que tiempo después de su partida y ascensión al cielo regresaría para cumplir lo que él había dicho, lo que Juan había certificado. Eran palabras de Dios, pero había una distancia entre un acontecimiento y otro. Esta era el milenio en el cual sabemos que estamos viviendo, que empezó con la venida de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo. Pero Juan en ese momento no lo entendía, creía, como muchos judíos creían, que el Mesías iba a venir a quitar el imperio romano, iba a poner su reino, iba a juzgar a los incrédulos, iba a llevar el juicio final y iba a cambiar todo. No fue así, por eso él estaba sorprendido. Entonces manda con sus discípulos a hacerle una pregunta. ¿Eres tú el que estamos esperando o esperamos a otro? Y vemos que los discípulos van y se lo plantean a Jesús mismo, a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 nos dice, y respondiendo Jesús le dijo, yendo, informar a Juan de las cosas que oís y veis. Y es que el mensaje, en la forma en que Jesús lo expresa, tenía un sonido conocido por Juan el Bautista. Debe haber recordado a Juan las profecías de Isaías 35, 4 al 6 y de Isaías 61, 1. Y eso es muy interesante porque Isaías 35, 4 al 6 nos dice lo siguiente: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Aquí Jesús estaba haciendo que recordara a Juan el Bautista las profecías de Isaías que había escrito acerca de el Mesías, pero resulta que es muy interesante. Si volvemos a leer el texto, dice, decían los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Isaías decía que era Dios mismo el que venía a hacer eso, a traer la retribución de vida a los pecados y con pago, y ese pago era la vida de Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, por el pecado. Y dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Y sabemos que Jesucristo es Dios mismo y el Salvador. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Haría esas manifestaciones visibles. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque vemos que Jesús sanó a esa gente, mostrando su poder divino y autentificando su mensaje con las sanaciones que él hacía. Otro texto también muy importante, Isaías 61:1, dice, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Son dos profecías que Isaías que hablaba que el Señor mismo iba a venir y a hacer estas manifestaciones, y estaba recordándole a Juan el Bautista estas profecías precisamente para que él recordara y se diera cuenta que no estaba haciendo algo fuera de lo que había predicado a él Juan el Bautista, sino que estaba cumpliendo con la profecía del Antiguo Testamento. Y comienza a decir, vayan y díganle, los ciegos recobran la vista, y cojos andan, leprosos son limpiados, y sordos oyen, y muertos son levantados, y pobres son evangelizados. Es como si Jesús dijera literalmente a Juan, ¿recuerdas estas profecías, Juan?
Esto también fue profetizado acerca del Mesías, y todo esto se está cumpliendo en mí. Yo soy el Dios, el Salvador, como dice Isaías, que vendría y haría todas estas manifestaciones para mostrar que Él era el Dios que salva, porque la salvación pertenece a Dios, y Jesús es el Dios que fue enviado y que se envió a sí mismo para salvarnos, a los que Él ha elegido, al pueblo elegido de Dios. Pero es muy interesante que en la descripción de este texto de la obra del Señor Jesús es también un simbolismo de la depravación total del impío, hermanos. Porque nosotros estamos ciegos espiritualmente. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó. ¿Pero qué cegó? No nuestros ojos fijos, sino el entendimiento espiritual de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y cuando uno está sin Cristo, está ciego totalmente espiritual a las cosas de Dios. No las puede ver, no las puede discernir. Y al no discernirlas, es muy difícil entenderlas. La lepra es como el pecado, que estamos muertos en vida. La lepra es una enfermedad que va pudriendo la carne, que hace un olor de pudrición, de muerte, pero no se mueren instantáneamente las personas. Se les comienza a caer la nariz, los oídos, los párpados, los labios, los dedos, los dedos de los pies, comienzan a caérseles partes de la carne, de las piernas, del tórax, comienzan a oler a putrefacción. Es más, tenían que gritar cuando alguien se acercaba por donde estaban los leprosos, tenían los leprosos que gritar, inmundo, inmundo, porque no podían acercarse porque era contagiosa. El pecado es igual, nos va acabando, nos va haciendo despreciables, estamos muertos en vida y olemos a putrefacción y somos inmundos para Dios. Efesios 2:1-5 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero también estamos sordos, no solamente estamos ciegos y leprosos, porque el pecado nos hace igual. También nos hace quedarnos sordos ante la palabra de Dios. No oímos el mensaje de la palabra de Dios. Podemos escucharla, pero no oírla para entenderla. Esa es una obra que solamente Dios hace, que abra nuestro corazón, que abra nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento espiritual para comprender la palabra de Dios. Él es el que abre el corazón, no somos nosotros los que abrimos el corazón para oír la palabra de Dios. Él es el que las abre. Como Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, decía a los judíos, y también a los gentiles nos pasa eso. Estamos también muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente muertos, no tenemos entendimiento, no tenemos voluntad, no tenemos dolor porque estamos muertos, no nos duele pecar. Decimos que tenemos libre albedrío, pero el libre albedrío solamente la Biblia dice que es para el mal. Desde que cayó Adán, el libre albedrío ha servido solamente para decisiones en contra de Dios y rebelarnos a Dios. No hay quien busque a Dios porque no lo puede buscar una persona porque está muerta en sus delitos y pecados. Efesios 2:1 lo dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pero también, no solamente estamos muertos de delitos y pecados, somos pobres espiritualmente, no tenemos nada espiritual que valga, somos como suciedad y nuestras obras como trapos de inmundicia. Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd, no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y no está hablando de los pobres de dinero, porque si no, entonces los pobres solamente podrían ser salvos. No, está hablando de los pobres espirituales, de los que no tienen el espíritu vivo, que viven
en una pobreza espiritual total porque no tienen conocimiento de Dios, no tienen relación con Dios. Muchos dicen, yo encontré a Dios. No lo puede encontrar porque no lo puede comprar, no lo puede buscar, no lo puede hallar en nuestra esfera de vida. Si Dios no se revela a nosotros, nunca podremos realmente encontrarle porque somos pobres, paupérrimos en las cuestiones espirituales porque estamos muertos espiritualmente. Entonces nuestra condición es muy parecida a la que narra precisamente aquí Mateo 11. Solo Cristo puede sanarnos espiritualmente. Isaías 53, 4 al 5 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y no está hablando de enfermedades físicas, está hablando de las enfermedades espirituales, la ceguera, la sordera, la muerte. Eso es lo que Él llevó, nuestro castigo sobre el madero. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, porque cuando dice la Biblia que llevó nuestros pecados, no es que lo haya vuelto pecador al ponerle pecado a nosotros, sino el castigo que merecían nuestros hechos pecaminosos fue sobre él, para que por medio de llevar nuestro castigo, nuestra paz fuera comprada por Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros, dice, curados espiritualmente de la ceguera, de la sordera, de la muerte espiritual, de ese pecado que nos ha hecho morirnos espiritualmente. El Señor se hizo también pobre para hacernos ricos espiritualmente. 2 Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A veces la falta de un entendimiento espiritual nos lleva a malentender las cosas como le pasó a Juan. Y debemos de entender muy bien las cosas. Y debemos darnos cuenta que si Cristo no hace la obra por nosotros, no seremos nosotros nunca salvados o sanados, como dicen algunas versiones antiguas, que no están mal traducidas. Porque es el que nos sana espiritualmente, nos hace estar precisamente sirviendo para que vivamos y sirvamos al Señor por una obra de Él, por su misericordia, por la elección de Él desde la eternidad y con el Espíritu Santo que nos busca y nos llama y nos da la vida, nos da la salud espiritual para estar con Cristo. El versículo 6 dice, y dichoso es cualquiera que no se escandaliza de mí. Y aunque podría ser correcto el punto de vista según el cual con esta amonestación se estaba reprendiendo a Juan realmente, la reprensión, si realmente lo era tan tierna, que no eclipsa en ninguna forma el amor del Señor por su discípulo, momentáneamente confundido realmente. ¿Y quién no ha estado confundido, hermanos, aún conociendo las cosas del Señor? ¿Quién no ha dudado realmente? En realidad, si consideramos correctamente, la amonestación contiene una bienaventuranza. Bienaventurado o dichoso es cualquiera que no se escandaliza de mí. Y debemos nosotros tener cuidado. No escandalizarnos de Cristo, sino debemos ser dichosos en estar con Él, de lo que Él ha hecho por nosotros y puede hacer por usted también, porque si Dios lo ha elegido, Él obrará para llamarlo a su debido tiempo, para que usted sea salvo, sea sano, tenga la vida y resucite, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y solamente Él nos puede dar la primera resurrección, la resurrección de vida, que es la que nos va a garantizar resucitar con Él para la eternidad. En conclusión, termino citando el siguiente texto de 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados
Y ya sabemos que fue el castigo de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, usted y yo, si somos elegidos de Dios, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No hay mayor sanación que la que Cristo puede ofrecer a nuestro espíritu, que está muerto. Y si somos elegidos de Dios, solamente Él nos puede dar la vida, vida verdadera, vida espiritual, la vida que necesita todo aquel que ha sido elegido por Dios. Terminemos orando, hermanos, y pidiendo a Dios que obre en nosotros. Señor, te damos gracias por dejarnos estar nuevamente juntos. Te pido en tu misericordia que tú nos sanes, Padre bendito. Solamente tú nos puedes salvar, Señor. Y si nos has elegido, danos la vida, danos la sanidad espiritual que necesitamos en nuestro espíritu. Dándonos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y vivamos en obediencia a ti, Señor. Y mostremos que realmente somos gente viva espiritualmente y no gente que sigamos viviendo en una muerte espiritual fingiendo estar en ti, Señor. Ayúdanos a comprenderlo y a vivirlo, y que tú hagas tu obra en nosotros y en tu misericordia. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y es un gozo participar con ustedes. Que sea de bendición este mensaje para ustedes. Hasta luego. Que Dios los llene de bendiciones. Bye.